Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico. Este caso sucedió un domingo de madrugada. Nos avisaron de una discoteca de aquí de la zona que abre solo X días, no abre durante todo el año. Nos avisó uno de los amigos del paciente de que estaba inconsciente, tirado en el aparcamiento, de que se estaba convulsionando. Ya nos comunica el centro de coordinación, el médico coordinador, que nos llamó por teléfono, que íbamos solo nosotros porque no había disponible soporte vital avanzado, que fuésemos a ver qué es lo que había. Cuando llegamos al lugar, nos indican los amigos dónde estaba el paciente. Iniciamos el ABCD, ya que no era un paciente traumático. Está inconsciente, por lo que procedí a colocar una cánula orofaringia que aceptó, no rechazó, ni tuvo náuseas. Sí respiraba, pero tenía taquipnea, tenía una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto. Y saturaba a 97. Tenía una frecuencia cardíaca de 260. Intenté tomar la tensión con el esfingomanómetro digital y marcaba directamente high. Se la tomé con el manual y tenía 260, 220 de tensión arterial. Le puse el termómetro, ya que se sospechaba sobredosis de sustancias y el paciente estaba muy caliente, y las drogas de diseño, uno de los signos que manifiestan son la hipertermia. Y el paciente estaba a 40 grados. Llamé al médico coordinador e informé de la situación y me comunica que el otro soporte vital avanzado del pueblo más cercano, aparte del de nuestra zona, que está ocupado en un secundario, estaba también ocupado. Entonces que hiciésemos el favor de cargar al paciente, controlarlo por el camino, trasladarlo al centro de salud de la población más cercana. Pues nada, me comunicó que les iba a avisar, que íbamos para allá. Y nada, iniciamos el traslado. Por el camino le coloqué el pulsosímetro al paciente para controlar su frecuencia cardíaca y su saturación de oxígeno. Desvestí completamente al paciente, le corté toda la ropa y le coloqué paños fríos para intentar bajar su temperatura en ingles, axilas, abdomen, frente, para ver si conseguía bajarle la temperatura. Y nada, todo el camino seguía con taquicardia, taquipnea, seguía con 250 o 260 pulsaciones por minuto. O de que el paciente se parase, me dejé el desfibrilador semiautomático preparado sin ponerle los parches al paciente y seguimos el traslado. El centro sanitario está a unos 15-20 minutos de esta discoteca. El compañero iba intentando llevar una velocidad constante para no producir más cambios hemodinámicos en él. Y yo seguía intentando enfriarlo, controlando las constantes vitales, siguiendo tomando la tensión, que seguía súper elevada, seguía teniendo 240, 215 en este momento, creo, si no recuerdo mal. 215, 240 de tensión arterial, seguía a 250, 260 pulsaciones por minuto y estaba tiritando. Pero no es de frío, sino de la hipertermia que tiene el paciente. Lo que hay que hacer es enfriarlo para bajar esa temperatura y evitar el daño cerebral. El paciente seguía inconsciente en todo momento, con la cánula orofaringia. Empezó a bajarle la saturación cuando ya estábamos cerca del centro sanitario. Empezó a saturar a 88. Llamé al centro de coordinación y me dijo que pusiese un Ventimask a 5 litros. Al 28%. Llegamos al centro sanitario, nos estaban esperando, metimos al paciente a reanimación, lo monitorizaron, le cogieron una vía y le empezaron a poner suero, que habían puesto un poquito en la nevera para dejarlo un poquito más frío y así ayudar a bajar la temperatura sin llegar a producir una hipotermia. Se le monitorizó
Se volvió a llamar al centro de coordinación para pedir otra vez el soporte vital avanzado y se ve que el aviso que estaba, el de nuestra zona no, el siguiente más cercano, seguía ocupado, que era un aviso bastante urgente, y el de nuestra zona estaba en Valencia, descargando un paciente en un hospital. Por lo tanto, iban a tardar mucho más en llegar estos SAMUs que si tardábamos nosotros. Por lo tanto, hablé con la médico del centro de salud y decidió subirse con nosotros. Cogimos un monitor portátil que no es desfibrilador de allí del centro de salud, un monitor como los de hospital. Y como nuestras ambulancias llevan 220, pues nada, monitorizamos al paciente, subimos al soporte, la doctora le puso para intentar frenarlo, intentó con una perfusión de amiodaridona, que seguía sin frenarle, seguía a más de 240 pulsaciones por minuto, con la mascarilla saturaba a 95, no quería meterle mucho más oxígeno a la doctora por el posible riesgo de hipercapnia, y como no llevábamos monitor con canografía o con osímetro para poder controlar la canografía, pues no quiso meterle más oxígeno. Seguí enfriando al paciente con paños fríos y seguimos poniéndole suero frío, no, lo habían puesto un poquito en la nevera. Habían preparado 2 bolsas para ir poniéndole suero. Y nada, seguimos realizando el traslado a baja velocidad por evitar cambios en el estado del paciente. La doctora decidió no intubar debido a que saturaba bien con la cánula orofaringea, saturaba 95 con el oxígeno, prefirió mantenerlo así ya que no llevamos respirador y teníamos que estar ventilando a mano, y tenía miedo de que hubiese una reacción adversa a los anestésicos, ya que no teníamos claro 100% qué es lo que se había metido. Los amigos ya me habían comentado que se había tomado cristal, coca, alguna pastilla, y no saben si se había tomado algo más aparte de alcohol. Pues nada, seguimos controlándolo por el camino con el paciente monitorizado, que estaba con taquicardia supraventricular en todo momento. Llegó a bajar a una frecuencia cardíaca de 190 a 200 con toda la medicación. Y nada, llegamos al hospital, no metieron en reanimación y se hicieron cargo. Al siguiente aviso pregunté por él y nos comentaron que lo habían tenido que cardiovertir. Volvió a subirse y le dieron una descarga sincronizada y revertieron el ritmo. De momento lo subieron a UCI y en UCI había seguido haciendo rachas de taquicardias supraventriculares. Y bueno, la última noticia que tuve fue que tras 15 días en la UCI le habían dado el alta y había dado positivo pues en diversas sustancias psicotrópicas, entre ellas las que nos había comentado los amigos. Y esto demuestra el peligro de las drogas de diseño, que no es ningún juego y hay que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestro cuerpo, porque realmente no sabemos lo que nos estamos metiendo ni cómo va a reaccionar nuestro cuerpo a ello. Este paciente casi perdió su vida por una noche de fiesta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.